Primer prólogo. Doy gracias de todo corazón al Señor, al que sirvo, porque me ha dado el privilegio de poder escribir este libro. Siempre había esperado que alguien más capacitado que yo se encargaría de hacerlo, pero el Señor se ha complacido en llamarme para que lo hiciese yo. Si la elección hubiera dependido de mí, habría sido el último en escribirlo, porque tengo muy pocos deseos de escribir un libro así. Mi vacilación no depende de que rehúya hacer mi deber, sino del hecho de que un libro como este, que trata del camino de la vida espiritual y de la estrategia de la guerra espiritual, sin duda alguna está por encima de las posibilidades de una persona que tiene menos de 10 años de experiencia en la vida del Señor. Ya sabemos que la Biblia permite a un creyente que explique su experiencia, y el Espíritu Santo incluso le guía a hacerlo. Cuánto mejor es, sin embargo, si tales experiencias como el ser llevado al tercer cielo son contadas 14 años después. Ahora bien, yo no tengo ninguna experiencia del tercer cielo, ni tampoco he recibido ninguna gran revelación, pero por su gracia he aprendido a seguir al Señor en las cosas pequeñas. Así pues, mi intención en esta obra solo es comunicar a los hijos de Dios lo que he recibido del Señor durante estos años. Fue hace unos 4 años que me sentí llamado a escribir un libro semejante. En aquel entonces estaba descansando, recuperando fuerzas, en una pequeña cabaña junto al río, orando y leyendo la palabra. Sentí la urgente necesidad de un libro, basado en la palabra y en la experiencia, que diese a los hijos de Dios una clara comprensión de la vida espiritual, a fin de que el Espíritu Santo pudiese usarlo para guiar a los santos en su avance y para librarles de tener que andar palpando en la oscuridad. Fue entonces que vi que el Señor me había designado para realizar esta tarea. Empecé a componer los capítulos que tratan de la diferenciación del espíritu, el alma y el cuerpo, un capítulo sobre el cuerpo y también la primera parte del capítulo que habla de la vida del alma. Pero pronto dejé de escribir. Había muchas otras cosas que hacer además de esta. Sin embargo, esto no era el principal obstáculo, porque aún podía encontrar oportunidades de escribir. La principal razón fue que en aquel entonces yo no había comprobado totalmente en mi experiencia personal muchas de las verdades sobre las que tenía que escribir. Yo sabía que esto reduciría el valor y también la fuerza del libro. Preferí aprender más en el Señor y probar sus verdades a través de mi experiencia. De este modo, lo que escribiría serían realidades espirituales en lugar de meras teorías espirituales. Así pues, suspendí el trabajo durante 3 años. Puedo afirmar que durante estos 3 años tuve el libro en mi corazón diariamente. Aunque algunos, quizá, considerasen que este libro debería haberse publicado hace tiempo, yo podía ver claramente la mano del Señor. En estos años, las verdades contenidas en este libro, especialmente las que están en el último tomo, han librado a muchos del poder de las tinieblas, demostrando que habíamos tocado la realidad espiritual. Por la gracia extraordinaria del Señor, pude comprender más sobre el propósito de la redención de Dios al separar la creación nueva y la vieja. Alabo al Señor por eso. El Señor también me dio la oportunidad de conocer a muchos de sus elegidos más extraordinarios durante mis viajes. Esto aumentó mi observación, mi conocimiento y mi experiencia. En mis contactos con las personas, el Señor no solo me mostró aquello de lo que carecen de veras sus hijos, sino también cuál es el remedio revelado en su palabra. Así pues, permitidme decir a mis lectores que este es un manual sobre la vida espiritual y que se puede probar por la experiencia cada uno de sus puntos. Debido a mi particular experiencia en el cuerpo físico durante los últimos años, me ha sido concedido saber más de la realidad de la eternidad y también de la gran deuda que tengo con la Iglesia de Dios. Por tanto, esperé poder terminar este libro en poco tiempo. Gracias a Dios el Padre y a algunos de mis amigos en el Señor, tuve un lugar tranquilo para descansar y escribir.
En pocos meses había terminado desde la primera parte hasta la cuarta. Aunque aún no he empezado las otras partes, estoy seguro que Dios el Padre me proveerá de la gracia necesaria en el momento oportuno. Ahora que este tomo se publicará en breve, y que pronto le seguirán los otros tomos, permitidme que os hable con franqueza. Aprender las verdades de este libro no fue fácil, y escribirlas fue todavía más difícil. Puedo decir que durante 2 meses viví diariamente entre las garras de Satanás. ¡Qué lucha! ¡Qué oposición! Convoqué a todas las potencias de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para luchar contra el infierno. Ahora se han suspendido temporalmente las batallas, pero aún hay que escribir más partes. Vosotros que sois Moisés en la montaña, por favor, no os olvidéis de Josué en el valle. Sé que el enemigo odia profundamente esta obra. Intentará por todos los medios impedir que llegue a las manos de la gente y les impedirá que la lean. Oh, no permitáis que el enemigo se salga con la suya. Este libro, que contendrá 3 tomos, no está escrito en forma de sermón o de exposición. Hay diferencias a lo largo del tratamiento de distintos temas, y esto deben verlo los lectores. Aunque todos los tomos tratan de la vida y la guerra espirituales, algunas secciones quizás hacen más hincapié en la vida espiritual, mientras que otras lo hacen en la guerra espiritual. El libro en conjunto está preparado para servir como guía. De ahí que su énfasis esté principalmente en cómo andar por este camino, más que en persuadir a la gente para que lo siga. Está escrito más para ayudar a los que procuran saber cómo andar en el camino espiritual que para persuadir a la gente que procura conocer el camino. Que puedan hallar ayuda en sus páginas todos los que tienen el corazón dispuesto para el Señor. Me doy perfecta cuenta de que la vida espiritual de los lectores puede variar tremendamente. Por eso, si os encontráis con puntos difíciles de comprender, os ruego que ni los rechacéis ni intentéis desentrañarlos mentalmente. Esas verdades deben reservarse para una vida más madura. Más adelante, por ejemplo, 2 semanas o 1 mes, al releer esta parte difícil, quizá la comprendáis mejor. A pesar de todo, este libro trata totalmente de la vida espiritual como experiencia. No se puede comprender de ninguna otra forma. Lo veréis cuando lleguéis a esa etapa. Pero, ¿hace falta esperar hasta llegar a esa etapa? En caso de ser así, ¿qué utilidad tiene un libro? La experiencia espiritual de un creyente está rodeada de un gran misterio. El Señor siempre le da una muestra de lo que es una vida más profunda antes de guiarlo a una experiencia plena. Muchos creyentes confunden la muestra con el todo y no se dan cuenta de que el Señor solo empieza a guiarlos hacia la plenitud. La enseñanza de este libro satisfará la necesidad de los que han probado la muestra, pero aún no han absorbido lo completo. Hay una cosa que debemos evitar. No usemos jamás el conocimiento que saquemos de este libro para analizarnos. Si a la luz de Dios vemos luz, nos conoceremos sin perder nuestra libertad en el Señor. Pero si pasamos el día analizándonos, disecando nuestros pensamientos y sentimientos, esto nos impedirá profundizar en Cristo. A menos que el creyente sea enseñado profundamente por el Señor, no puede conocerse. La introspección y el ser conscientes de nosotros mismos son perjudiciales para la vida espiritual. Sería bueno reflexionar sobre el plan redentor de Dios. El propósito de Dios es que por medio de la nueva vida que nos da al regenerarnos, Él pueda librarnos de 1. El pecado, 2. Lo natural, y 3. Lo sobrenatural, es decir, el poder satánico del mal en el reino invisible. Se necesitan estos 3 pasos de liberación. No podemos omitir ninguno de ellos. Si un cristiano limita la obra redentora de Dios por contentarse simplemente con vencer el pecado, se queda corto del propósito de Dios. Hay que vencer a la vida natural, el yo,
y también hay que vencer al enemigo sobrenatural. Por supuesto, es bueno vencer al pecado, pero la obra no está completa si quedan sin conquistar el yo natural y el mal sobrenatural. La cruz puede conseguirnos esta victoria. Espero que por la gracia de Dios pueda poner énfasis sobre estos puntos en el momento oportuno. Excepto la última parte del tomo final, que hablará del cuerpo, se puede considerar que este libro es psicología bíblica. Lo basamos todo en la Biblia y lo demostramos todo con la experiencia espiritual. El resultado de nuestros hallazgos, tanto en el estudio de la palabra como en la experiencia, nos dice que con cada experiencia espiritual, por ejemplo el nuevo nacimiento, se realiza un cambio especial en nuestro hombre interior. Llegamos a la conclusión de que la Biblia divide al hombre en tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Más adelante veremos lo diferentes que son las funciones y la esfera o territorio de estas tres partes, en especial las del espíritu y del alma. En referencia a esto, hay que decir unas palabras sobre la primera parte de este primer tomo. La diferenciación del espíritu y del alma, así como la diferencia en sus funciones, son un conocimiento necesario para los que intentan crecer en la vida espiritual. Solo después de saber lo que es el espíritu y lo que es espiritual, se podrá andar en el espíritu. Debido a la gran falta de estas enseñanzas, he procurado explicarlas detalladamente. A los creyentes con cierta preparación esta primera parte no les resultará difícil de entender, pero los que no están familiarizados con estudios semejantes únicamente tienen que recordar las conclusiones y con ello pueden proseguir con la segunda parte. La primera parte, pues, no trata específicamente de la vida espiritual, solo nos proporciona unos conocimientos necesarios básicos para la vida espiritual. Esta parte se puede entender mejor si se relee una vez se ha terminado todo el libro. No soy el primero en abogar por la enseñanza de la división en espíritu y alma. En una ocasión, Andrew Murray dijo que a lo que deben tener pánico las iglesias y las personas es a la actividad excesiva del alma con su poder sobre la mente y la voluntad. F. B. Meyer afirmó que si no hubiera conocido la división del espíritu y el alma, no podría imaginarse lo que habría sido su vida espiritual. Muchos otros, como Otto Stockmayer, Jesse Penn Lewis, Evan Roberts, Madame Guyon, han dado el mismo testimonio. He utilizado libremente sus escritos puesto que todos hemos recibido la misma orden del Señor. Así pues, he decidido no señalar sus muchas citas. Este libro no solo está escrito para los creyentes como tales, sino también para ayudar a los que son más jóvenes que yo en el servicio del Señor. Los que somos responsables de la vida espiritual de los demás, deberíamos saber de qué y a qué los guiamos, de dónde y a dónde. Si nosotros ayudamos a la gente, negativamente para que no pequen y positivamente para que sean celosos, ¿será eso todo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿O quizás hay algo más profundo? Personalmente creo que la Biblia lo dice terminantemente. El propósito de Dios es que sus hijos tienen que librarse por completo de la vieja creación y que tienen que pasar por completo a la nueva creación. Nada importa lo que le pueda parecer al hombre la vieja creación. Está totalmente condenada por Dios. Si los obreros sabemos lo que hay que destruir y lo que hay que construir, entonces no somos ciegos que guían a otros ciegos. El nuevo nacimiento, recibir la propia vida de Dios, es el punto de arranque de toda vida espiritual. Qué inútil es si el resultado final de toda nuestra exhortación, persuasión, argumentación, explicación y estudio es únicamente producir cierto entendimiento en la mente, cierta determinación en la voluntad y cierto sentimiento en la emoción. Esto no ha servido a la gente para recibir la vida de Dios en su espíritu. Pero si los que somos responsables de predicar el Evangelio comprendemos de verdad que si la gente no recibe la vida de Dios en las profundidades de su ser, no habremos hecho nada de provecho. Entonces, ¿qué reforma tan radical habrá en nuestra obra?
Por supuesto que este conocimiento nos llevará a ver que muchos que profesan creer en el Señor Jesús nunca lo han hecho realmente. Lágrimas, penitencia, reforma, celo y trabajo. Estas no son las marcas esenciales del cristiano. Bienaventurados somos si sabemos que nuestra responsabilidad es llevar al hombre a recibir la vida increada de Dios. Cuando recuerdo cómo ha intentado el enemigo impedirme aprender las verdades escritas en el último volumen, no puedo evitar tener miedo de que a algunos, aunque tengan el libro, Satanás les impedirá leerlo. O, si lo leen, hará que pronto lo olviden. Así pues, permitidme que advierta a mis lectores. Deberíais pedirle a Dios que no deje que Satanás os impida leerlo. Orad mientras leáis. Convertid en oración lo que leáis. Orad que Dios os cubra con el yelmo de la salvación para que no os olvidéis de lo que leéis o simplemente os llenéis la cabeza de innumerables teorías. Unas breves palabras para los que ya poseen las verdades contenidas en las páginas siguientes. Si Dios en su misericordia os ha librado de la carne y del poder de las tinieblas, vosotros, por vuestra parte, deberíais llevar estas verdades a los demás. Así, cuando hayáis asimilado totalmente el libro y hayáis hecho vuestras las verdades, reuniréis a unos cuantos santos y les enseñaréis las verdades. Si es excesivo usar todo el libro, entonces se podrían aprovechar una o dos partes. Mi esperanza es que estas verdades no permanezcan ignoradas. Incluso sería provechoso dejar el libro a otros para que se lo lean. Ahora que este pequeño tratado está en las manos del Señor, si es de su agrado, que lo bendiga para crecimiento espiritual y victoria espiritual en mí, así como en muchos de mis hermanos y hermanas. Que se haga la voluntad de Dios. Que su enemigo sea derrotado. Que nuestro Señor Jesús vuelva pronto para reinar. Amén. Watchman Nee. Shanghái, 4 de junio de 1900.